Lilo Rubins a casos reales de derecho penal en jurisprudencia tanto de la Corte Americana como nacional. Hola Celes, ¿cómo va? Decía que este es el fallo Rojas, que voy a leer, que el único capítulo que había leído del libro había sido justamente este capítulo, que lo leí, es más, que este libro lo conseguí justamente porque quería ver el comentario de este fallo, que sabía que me iba a servir para el caso Vargas y me sirvió bastante y lo he citado en el alegato final. Así que vamos a leer, estamos en página 203, decía, de acá voy a grabarlo, decía que el... Ah, mirá, página 203, aspectos relevantes del delito de trata de personas. Por Horacio Díaz. Horacio Díaz fue un docente mío del posgrado de la UBA, así que un buen profesor, tengo un buen recuerdo de él. Así vamos. Primero, la edición judicial bajo análisis. En fecha 10 de noviembre del año 2020, la Sala Cuarta de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos, dictó pronunciamiento en la causa caratulada Rojas Alexander sobre el recurso de casación. Allí el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Rosa, provincia de La Pampa, por veredicto de fecha el 12 de diciembre del 2019 y fundamento leído el 19 del mismo mes y año, había resuelto, en cuanto a qué interesa, condenar a Alexander Rojas como autor del delito de explotación económica del ejercicio de la prostitución ajena por medio de violencia, amenazas, intimidación y de una situación de vulnerabilidad, en concurso ideal con el delito de trata de personas en su modalidad de captación, con fines de explotación sexual consumada, a la pena de 8 años de prisión, con más la accesoria de inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena y costas, por el hecho ocurrido entre los meses de diciembre de 2018 y mayo del 2019. ¿Por qué me interesaba este caso a mí, en la defensa que tuve de Vargas? Porque justamente en este fallo hay una condena. Hola Cele, ¿cómo va? En este fallo hay una condena. Entonces, el análisis me sirvió muchísimo para ver cuáles son los aspectos, más que los aspectos objetivos y subjetivos del tipo penal, sino ver en la práctica cuáles son los fundamentos y no se había hallado para encontrar la culpabilidad, que fue clave esto, ¿no? Para defender a Johnny. Punto 2. El caso. Vamos a ver cuál era el caso del señor Rojas. El tribunal, voy a meter un par de aportes, también porque es inevitable recordar cada vez que leo un párrafo o algo con el juicio que tuvimos en Mar del Plata. A los que no saben, conseguimos una absolución en este año, ¿qué fue un juicio? En mayo, marzo, yo tengo un lío ya, que ganamos absolución por un delito de trata de personas, abuso sexual reiterado y aborto no consentido. Nos llevamos, después de 2 años y 4 meses de prisión preventiva, nos llevamos en libertad. Así que imagínense lo que significa para la defensa, ¿no? El caso. El Tribunal de Mérito tuvo por acreditado que entre los meses de diciembre de 2018 y mayo de 2019, Alexander Rojas, mediante el inicio de una relación de noviazgo, captó a G, mayor de edad, G, porque como es víctima, no le ponen el nombre. Captó a G, dijimos, mayor de edad, mediando abuso de la situación de vulnerabilidad que padecía con la finalidad de explotarla económicamente. Se verificó también la obtención del provecho económico del comercio sexual de la víctima y su sometimiento bajo distintas formas de violencia. Este suceso fue calificado como explotación económica de ejercicio de prostitución ajena por medio de violencia, amenazas, intimidación y de una situación de vulnerabilidad en concurso ideal con el delito de trata de personas en su modalidad de captación con fin de explotación sexual consumada. Ese fue el delito probado. Punto 3. Los tipos penales involucrados. Ahí está bueno, vamos a ver el estudio. El 145 bis, el famoso 145 bis, el Código Penal, que es: será reprimido con prisión de 4 a 8 años el que ofreciere, captare, trasladare, recibiere o acogiere personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional como desde hacia otros países, aunque mediare el consentimiento de la víctima. Es un tema muy particular de este artículo, que hay acá, otras causales del consentimiento, sabemos que es el consentimiento en la teoría del delito siempre va a sacar la antijuricidad, porque si yo me voy a hacer un tatuaje
la aguja me va a pinchar, me va a ocasionar una lesión en la piel, pero como tiene el consentimiento mío, si yo voy al dentista, me va a extraer una muela, pero como yo estoy dando mi consentimiento, entonces ahí hay una acción típica, pues describe la acción del delito, pero al haber el consentimiento ya no hay antijusticia, pues es una acción que está permitida por la ley. Entonces, en este artículo 145, muy cuestionado y han planteado muchas veces la inconstitucionalidad del artículo, porque justamente, si, aunque me diera el consentimiento de la víctima, ¿por qué? Si yo víctima, si yo la persona estoy aceptando ser explotada o captar o trabajar en el trabajo sexual, ¿por qué el consentimiento no es válido? Y bueno, ahora esto es una cuestión de política criminal que el Estado está comprometido, tanto internacionalmente, a erradicar todo tipo, además de violencia de la mujer y todo eso, todo tipo de trata de personas y delitos de esta índole. Tiene que ver 155 ter del Código Penal. En lo supuesto del artículo 145 bis, el que vimos recién, la pena será de 5 a 10 años de prisión. ¿Cuándo? Hay un agravante. ¿Cuándo el agravante? Mediar engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, o concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima. Y acá tenemos un tema, ¿no? Entramos, el no consentimiento y la vulnerabilidad. Son dos ejes de tipo de delito de trata que siempre, ¿qué pasa en la práctica profesional, en la práctica judicial? Que el tema vulnerabilidad, ¿no? ¿Cómo probar la vulnerabilidad de una persona? Más allá del concepto, porque cualquier persona que diga que es vulnerable, que siente, ya lo ponen como vulnerabilidad. ¿Y qué pasa con el Estado, con la justicia, cuando con el título de vulnerabilidad arrasa con todo? A veces no tiene ni pruebas para acreditar nada, pero como es vulnerable, con el relato único alcanzaría para poder juzgar, que eso fue lo que litigio tuvimos que pelear. Porque es fácil decir vulnerabilidad, es fácil decirlo, bueno, pero decirlo y demostrarme con un dato objetivo. No te estoy pidiendo la prueba madre, estoy pidiendo por lo menos una cuestión objetiva que pueda demostrar. Punto 4. Los agravios de la parte recurrente. Acá vamos a ver cuáles son los agravios, que ya más o menos me los acuerdo. Pero vamos a leerlo. Esto fue fundamental para el estudio del caso nuestro. La defensa técnica, al impugnar el fallo, se agravió en su encuadre legal. Porque acá un tema también que hay que... Uno a veces piensa en un juicio, un debate, lo que sea, que cuando encuentra algo, dice, che, el consentimiento de la víctima es inconstitucional, tengo que plantearlo, y piensa que va a ganar el juicio con eso. Y no ganas un juicio con eso, por lo podés ganar, no digo que no, pero si vas relajado con eso, primero apuntá a la prueba, apuntá a destruir la prueba, apuntá a generar prueba a favor, y lo que sea. Después la parte doctrinal, la parte del dolo, de la teoría del delito, todo así, tenedla en cuenta, es fundamental, pero tenés que tenerla como en cuenta en el alegato final y cómo destruir lo que fuiste aportando. Porque si vas a los agravios de la parte recurrente. La defensa técnica al impugnar el fallo se agravió de su encuadre legal, pues consideró que el delito de trata de personas debe reflejar una criminalidad organizada, lo que no se daba en autos en el caso puntual, ¿no? Asimismo, estimó que el caso concreto devenía atípico por no haberse configurado ninguno de los verbos típicos propios de trata de personas. Recordemos que trata de personas, los verbos típicos, ¿cuáles son? Son el que ofreciere, captare, trasladare, recibiere o acogiere con personas con fin de explotación. O sea, acá lo que decía el abogado, la defensa, que en su alegato, en sus agravios, de que no se configura ninguno de esos verbos, que eso es lo que tuve que fijarme yo en lo que íbamos a hacer en la defensa esta. Y ahí lo que es fundamental principalmente en el tema de trata. Yo no estoy hablando de abuso sexual, no estoy hablando de aborto no consentido, estoy hablando de trata de personas. Ahí tiene que estar la prueba objetiva también de ver si hay un agente policial, lo que sea, donde se pueda ver algún tipo de sometimientos, amarreo, violencia, como en el caso este. Y después les cuento qué pasó en el caso Vargas. Sobre el punto, entendió que ha quedado absolutamente acreditado en la causa, tanto por los dichos de Rojas, acá coincidía mucho en el caso de Rojas con el caso de la defensa de Guillermo de Vargas, en que era una pareja ya con tiempo de pareja, en el caso de Vargas con hijos y todo en común, entonces como que el caso era muy parecido. Por eso fue el interés en el estudio de 4 meses, hasta que invitó a su pareja, a vivir con ella. Destacó que resulta sustancial evaluar que la propia LG, la propia denunciante, víctima, reconoció que cuando le contó a su pupilo la actividad que llevaba adelante, la prostitución, recién a los 4 meses de relación, él lo aceptó. Primer punto, ten cuidado con eso, que el consentimiento
no es excluyente. Es decir, mal pudo Rojas captar a LG, a la denunciante, cuando desconocía cuál era la actividad de ella. Ella ya vino a la actividad. En el caso de Vargas, también ellos se conocieron en la noche y estaba acreditado también la causa que la denunciante, no importa el nombre, ya había venido de Paraguay y trabajaba con su madre dentro de la noche, ¿no? Que había iniciado, como el fiscal quería pretender, que había iniciado con Johnny. Entonces, es decir, que Mal Rojas pudo captar a LG cuando desconocía cuál era la actividad de ella. En tal sentido, también resaltó que su defendido, por su juventud, 23 años de edad, no es una persona capaz de engañar o someter a LG. Añadió que el diputado también se encontraba en situación de vulnerabilidad, lo que impidió siquiera sospechar que podría llegar a cometer algún delito, pues de ninguna manera reconoció como ilegal su accionar. Para más, estimó que la figura penal en cuestión no define a qué se refiere con el término explotación, por lo que se trata de una ley penal que atenta contra el principio de legalidad y el mandato de máxima taxividad previsto en el artículo 18 de la Constitución Nacional, planteando la inconstitucionalidad del artículo 145 bis del Código Penal, en tanto para la ley el consentimiento libre de la víctima resulta inocuo para descartar el delito. Esto que digo yo, ¿no? No digo que está mal plantearlo, pero creer que vas a ganar el caso, por eso es un error. Acotando que una ley nacional que prescinda del consentimiento de otro ser humano, cuando en mayor verdad tiene un problema grave con el artículo 19 de la Constitución Nacional, las acciones privadas de los hombres, ¿no? En particular, con la perdón que me tiró la pierna. En particular, la edad, ¿viste? La edad. En particular, con la autodeterminación o autonomía a cada ciudadano. Eso, por ejemplo, pasa con el artículo 19 cuando se quiere penar lo que es el consumo personal, ¿no? Entonces ahí, con la autonomía, el pensamiento, lo que dice el defensor, que nadie, una ley interna no puede sobreponerse a la voluntad íntima y el consentimiento de la persona. Pero bueno, estamos hablando del tema de trata. A ver. Finalmente recordó que la víctima declaró totalmente a favor de Alexander Rojas, echando por tierra cualquier hipótesis delictiva. En efecto, LG, la denunciante, jamás hizo referencia de violencia, amenazas, explotación, aprovechamiento, captación, privación de la libertad, ni nada que se le parezca, incurriendo el tribunal en mérito de una autocontradicción, pues, por un lado, se reclama la necesidad de escuchar a la víctima, pero, sin embargo, luego se prescinde del contenido de su declaración. Esto es un tema picante, buenísimo para la práctica, ¿no? El tema es ese. Interpretamos y escuchamos según lo que le conviene a la acusación. Y acá dice el defensor que si bien tanto se dice que escuchar a la víctima, escuchar a la mujer, pero cuando la escucha y ella cuenta de que no tiene ninguna necesidad, sin embargo, pasan por alto eso. Y así, lo que sabemos que en el tema de vulnerabilidad, cuando hay perspectiva de género, lo que dice la justicia es una cuestión de que muchas veces se encuentra dentro del círculo de violencia, entonces cuando la mujer, por eso se acuerdan que antes, hace unos cuantos años atrás, una mujer, una denunciante, mujer, hombre, no importa, podía retirar la denuncia y perder el interés en la persecución. Hoy, y ya de hace unos años, a partir de la incorporación de tratados y todo esto que ya sabemos, de Belén do Pará y demás cuestiones, la víctima puede estar diciendo, no, yo no tengo violencia, o lo perdono, o ya hablé, y todo, y eso es interpretado como que la mujer en estado vulnerable está dentro del círculo de violencia, y dentro de ese círculo de violencia hay etapas. Está el arrepentimiento, está el enojo, la bronca, el arrepentimiento, y después el círculo que vuelve a ese círculo de violencia. Entonces, muchas veces en la justicia ha pasado también, en antigua data, que después se utilizó mal, pero muchas veces ha pasado que se han retirado denuncias y puede terminar un delito peor. Recordamos que el EG tampoco nunca hizo referencia a violencia, explotación, aprovechamiento, captación, privación, ni nada que se parezca. Incurriendo el tribunal un mérito de una contradicción, ya lo dijimos. En consonancia de ello, criticó que la acusación pública nunca probó la configuración de un abuso de la situación de vulnerabilidad de LG y que solo se limitó a alegar acerca de tal situación de vulnerabilidad. Resaltó que fue la propia víctima quien declaró en el juicio oral que Rojas nunca la obligó a prostituirse, que ella lo hacía desde los 15 años, que las discusiones que tuvieron no fueron más que peleas propias de pareja, a veces elevadas de tono, pero nunca con violencia. Grande, Doc. Vamos, Yescas. Gracias, Doc.
Punto 5. La fundamentación del tribunal revisor. Del voto del juez Hornos. Acá vamos a ver los votos. Esto está buenísimo. Está bueno porque se puede ver. Hay un voto en disidencia, nada más un voto en disidencia, pero está bueno porque trata temas del consentimiento, un montón de cuestiones que yo escribí en el libro que nunca publiqué, que tengo ahí. Yo escribí un tema, es más, no por hacerme la parte de nada, con total humildad. Yo de hace rato que vengo con el tema este, y entonces escribí un artículo en su momento que lo usé, la primera absolución que logramos con perspectiva de género, cuando estaba todo re picante, fue en la sede en Avellaneda. Hicimos un trabajo que yo lo llamaba ponderación de, que después le cambié el nombre, pero primero lo llamé ponderación de perspectiva de género con debido proceso, versus debido proceso. Después le saqué el versus, porque el versus me parece que era como meterle púa, meterle cizaña a algo que no era intención de tenerlo. Sino yo lo que quiero mostrar siempre es reconocer, yo no niego la perspectiva de género y la parte histórica, que la mujer siempre estuvo en estado de inferioridad al hombre, y hay mucho machismo, muchas cuestiones, que la historia lo dice, no lo digo yo, no lo dice el kirchnerismo, lo dice la historia. Entonces, eso existe, pero bajo un punto de vista, en esa ponderación, eso puede prevalecer o suponerse a todo extremo al debido proceso, a la presunción de inocencia y demás, ¿no? La fundamentación del tribunal revisor, el voto del juez Hornos, los antecedentes del caso. Recuerden que siempre en la lectura, cuando leemos este libro, como leemos diferentes votos, se vuelve a repetir distintas cuestiones que ya hemos visto, pero bueno, para que quede bien la información. Dice, los antecedentes del caso, punto 1, el imputado y la víctima comenzaron una relación sentimental a partir del momento en el que el primero recuperó su libertad, luego de haber cumplido una pena de encierro por un delito contra la propiedad. El diputado, que fue acá condenado, ya tenía antecedente contra un delito contra la propiedad. El eje se trasladó de la provincia de San Luis, lugar de residencia de la familia de origen, hacia la ciudad de Santa Rosa, donde vivía el imputado. Aproximadamente a los 4 meses de comienzo del vínculo, LG, la denunciante, y Rojas iniciaron una convivencia en el departamento que ella alquilaba. Hasta ahí una relación sentimental, que le puede pasar a vos, a cualquiera. LG, la denunciante, ejercía la prostitución desde temprana edad, actividad que a partir de la relación con el imputado la llevaba a cabo con su participación. El rol de Rojas consistía en acompañarla desde y hacia el lugar en donde LG se ofrecía a los clientes, en la vía pública. Asimismo, Rojas guardaba el dinero que LG conseguía, adquiriendo un directo conocimiento de los montos económicos que ella obtenía. Esta es la acusación. Vamos a ver que está ahí. Porque, a ver, yo leo esto, cuando a mí me llega la causa de Vargas, y yo leo toda la acusación, dije, hasta las pelotas, perdón la palabra, ¿no? Hasta las bolas, tengo que dar una defensa complicada, una defensa con perspectiva de género, con trata de personas, con prostitución, con abuso sexual reiterado, con aborto no consentido y con privación legítima de libertad. Con todos esos delitos agarramos la defensa. Y al leer todo eso dijimos, uy, y cuando lees la acusación fiscal decís, es un hijo de... Este es hay que matarlo, más que defenderlo. Pero obviamente que una cosa son las afirmaciones que va a hacer el fiscal, la acusación, esto no es en contra del fiscal, esto es en la acusación. Y otra cosa va a ser las afirmaciones de la defensa, afirmaciones con afirmaciones, lo que va a importar son cuando pase por el filtro del juicio, qué se puede probar. Porque todos podemos decir cosas, y podemos escribir, y aparte cuando escribes una acusación, te ponen peligro para todo aquello, si te dan ganas de llorar. Pero la realidad después tiene que estar acompañada por pruebas. Y en el caso de testigo único, vamos a leerlo después, vamos a verlo eso, si bien una testigo mujer debe ser escuchada y ponderada con mayor atención, porque a veces en la delito en la intimidad, abuso sexual y violencia y demás cosas, pasa en la intimidad, o con amenazas, que si contás algo te voy a hacer esto, aquello, entonces se tiene que escuchar, pero lo que dice la Corte es que también se tiene que descartar todo tipo de posibilidad de ver que haya una prueba que pueda... ¿Qué hace el fiscal, chicos? ¿Qué va a hacer la acusación? Ustedes recuerden, acusatorio adversarial, inquisitivo, lo que cambia es el nombre. Las prácticas siguen existiendo igual a hoy. Hoy tiene un filtro mayor que podemos hacerlo, pero después el viejo juez inquisitorio, hoy es el fiscal. Se cambió un poco los diplomas. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hizo el fiscal? Jimmy, ¿cómo vamos hoy? Estamos leyendo un fallo de trata de personas que estoy comentando que fue el que usé yo en el caso Vargas. El fiscal que hace en ese momento te va a interpretar siempre lo que le conviene. Nunca va a leer la objetividad cuando lee los fallos, nunca existe el fiscal.
El fiscal siempre te va a leer los párrafos que le conviene, nunca va a leer cuando ese fallo que me citó, Rosendo Cantu, que lo citó Agus otro día en la conferencia que dimos con Sin Rehenes, Sin Falsas y Rehenes, que ahí lo comentó, justamente cuando vos lees los párrafos, el párrafo 95 creo que es, si no me equivoco, 95 o 105, no me acuerdo ahora de memoria, ahí justamente dice que la interpretación que hace la Corte Americana es para ellos el tema administrativo que cuando llega a ellos, con el filtro que tienen de ellos, no es para aplicación del derecho interno, de los derechos que tienen los tribunales internos. En igual sentido, mientras la víctima trabajaba, Rojas la esperaba en el lugar. Mirá sus movimientos y los terceros. Incluso el celular que LG utilizaba para contratar clientes era una herramienta que ellos ambos manejaban. Al mismo tiempo, Rojas no tenía un trabajo estable y la mayoría de sus gastos diarios eran solventados por la damnificada, quien pagaba el gas, el alquiler y le daba plata a Rojas para erogaciones que demandaban las compras diarias. En el caso de Vargas, también decía justamente que Vargas la esperaba en la salida de cada prostíbulo, de cada lugar de trabajo para conseguir la plata. Y con eso llegó a juicio, con eso llegó a estar 2 años y medio, 2 años y 4 meses más exactamente, en prisión preventiva. Con esa acusación nosotros lo agarramos con el juicio. Y después no había ninguna. Cuando fueron los policías a pasear el juicio, desfilaron policías y ninguno había dicho nada. Entonces, eso es cuidado. Entonces, no se olviden que el fiscal es el nuevo inquisitivo. Y sí, capten esta parte y publiquenlo, no tengo drama. Finalmente, fueron probadas las discusiones y violencia que volvían el vínculo entre LG y Rojas. En el punto resulta ilustrativa la circunstancia de que durante los 6 meses en que se prolongó el intercriminis, otro tema aparte, de diciembre de 2018 hasta marzo del 2019, la violencia que el imputado ejerció sobre la víctima llamó la atención de los vecinos, quienes efectuaron la advertencia policial en al menos 5 oportunidades. Conviene resaltar que estos episodios de violencia entre Rojas y LG no llegaron al conocimiento de la autoridad policial por las tareas de investigación, sino por los llamados espontáneos de los vecinos ante la violencia desplegada. Tal fue esto, aquí que LG, la denunciante, y Rojas debieron mudarse de vivienda en al menos 3 oportunidades en el lapso de 4 meses. En el tema de Johnny también se habían mudado, en 3 Arroyos, en Tandil, en varias ciudades, y eso también el fiscal lo intentaba utilizar como que era llamativa ese traslado y que ella laburaba en cada lugar como parte de esa captación, ¿no? ese traslado. Los episodios se repitieron sucesivamente, así como que Rojas acompañaba a LG hacia el lugar, siendo que la esperaba a escasa distancia y que casi siempre cuando la misma regresaba a la salida le exigía mediante insistencias o mediante violencias, amarreos, la entrega de dinero. El 12 de abril de 2019 se verificó que Rojas tomó por los hombros a LG y le realizó una acción enérgica, como si fuese un zamarreo, cuya reacción fue que LG tomara algo de su mochila y luego el imputado se retiró. El 17 de mayo de 2019 se observó al investigado en el lugar de la parada habitual, discutiendo y efectuando un zamarreo a LG, la denunciante, mientras esta lloraba y le pedía que la suelte. En esta parte se alegó que al acercarse al móvil policial la víctima lo besó. ¿Cómo lo besó? Como una situación de como simulando el acto de violencia. En el alegato final yo cito esta cita parte, porque yo digo, por ejemplo, en el caso Rojas, este fallo estamos leyendo, se pudo observar mediante las evidencias, mediante testigos por lo menos, aunque no se acompañó una prueba oficial, de que hubo un zamarreo, de que hubo un acto de violencia, la salida un cabaret. En el caso de Vargas no había ningún testigo que pueda, es más, que la podía buscar, no es un delito eso, lo que es un delito es sacar un provecho de eso. Entonces, a partir de eso, fue uno de los puntos de la solución. El acuerdo contempla que el informe técnico elaborado por UFNA, a partir de las entrevistas con la damnificada, en donde se concluyó que la relación con la víctima existían indicadores de maltrato de género, psicofísico y explotación económica de la prostitución, como así también un estado de extrema vulnerabilidad, agotamiento psicofísico. Esto es hermoso para estas contrainterrogatorios son las más importantes que uno tiene que tener. Muchas veces estos informes, en el caso de Vargas también me llevan informes, que los informes vos los leías, que hacían la trabajadora social, todos esos cargos que no sabemos bien qué son,
asegurando, y cuando un momento estaba la testigo declarando, y contaba como tía María del barrio que va a confesar las compras y dice, no, pues yo vi cómo las amarreaba y cómo la maltrataba, le sacaba la plata. Yo le digo, perdón, usted lo que está diciendo, ¿cómo lo sabe? ¿Cómo le consta? Porque por el relato de la víctima, de la denunciante. ¿Usted vio? ¿Usted observó una marca en el cuerpo? ¿Observó algo? Porque está trayendo acá información de que mi testigo de oídas, en vez de un testimonio técnico de ver qué herramientas, si tiene una hipótesis contraria, todo aquello, si tiene falsedad, bueno, todos son los puntos de... como así también indicadores subjetivos de sexualización, traumática, depresión, dependencia extrema, hostilidad, desconfianza crónica, conducta agresiva, implicación con parejas violentas, así como sentimiento de vergüenza, culpa, baja autoestima, aislamiento, abuso de drogas e ideas suicidas. Asimismo, en ese informe se enumeraron las características socioeconómicas que la víctima atravesaba al momento de los hechos. Una situación de extrema vulnerabilidad derivada de 1. Origen de la extrema pobreza. 2. Una familia nuclear múltiple. 3. Maltrato psicofísico de su entorno. 4. La víctima se escapa de su casa a temprana edad para vivir en la calle. Y 5. Su primera pareja fue la iniciaría en la prostitución. Finalmente se dejó constancia que la víctima había relatado que si ella no salía, no comían, y que Rojas, sus amigos, la protegían cuando ella ejercía la prostitución. Totalmente. Este ya lo hemos leído, ¿verdad? Hace un tiempo. Otro elemento ponderado por el Tribunal Oral fue el testimonio de un oficial que describió 2 situaciones de violencia hacia LG en la vía pública, explicando que se encontraban familiares del ciudadano Rojas molestando con la intención de agredirla. Ella ya, bueno, esto fue otra prueba también que quisieron incorporar en el caso Vargas, de que la familia había sido violenta y demás. Cuando pasaron testimonios, todo, ni el fiscal lo pudo probar y ni siquiera existía, al contrario, hay una suerte de amistad de la cuñada y todo, que hasta trabajaron juntas y demás. Añadiendo que durante los 3 o 4 meses cambiaron 3 o 4 meses de domicilio. De los órganos estatales intentaron darle contención a LG para que tomara conciencia de su situación, pero no fueron fructíferos. Se continuó teniendo contacto con ella a través del programa de prevención de la víctima de trata y Secretaría de la Mujer, entre todos los organismos para lograr darle contención. En un momento, ella pidió que se tratara de hacer algo para que la familia de él no la molestara. Ella se sentía presionada por la familia de Rojas para que declarara a su favor. Le iban a ver, querían que se fuera a vivir con ellos para que los mantuviera a todos. Sí, obvio. Otro testimonio de un oficial de policía precisó que, a través de todos los domicilios que se habían... Otro testimonio del oficial de policía precisó que, a través de otros domicilios, no estoy con otros, de todos los domicilios, que se fue cambiando, había llamado de vecinos por situaciones de violencia. Llamada, otra cosa que agregué también es esto, donde había un llamado, un signo, más allá de la palabra de la víctima. Acá si vos tenés la víctima que dice que maltratada, hay un llamado de un vecino, un testigo que acompaña eso, bueno, ahí tiene una mayor credibilidad el relato. Siempre tenemos que buscar que las pruebas estén interconectadas. Yo pongo siempre el engranaje, por el ejemplo, ¿no? Que el engranaje, cuando gira un engranaje, gira el otro. O sea, que haya una conexión para que tenga un peso probatorio mayor. O sea, una prueba aislada pierde fuerza. Otro testimonio de un oficial de policía precisó que a través de todos los minutos leímos esto y agregó que por la vulnerabilidad propia de la víctima de trata de personas, muy difícilmente que una persona pueda arribar a un escenario de defensa propia. Resulta casi inadmisible a nivel psicológico. Añadiendo que la imagen que tengo de ella es una persona muy vulnerable. Decía, lo único que quiero y quería es que no me exploten tanto. O sea, que a ella aceptaba la explotación, pero no quería que la exploten tanto. En el estado que ella estaba, no fue fácil asistirla, era una personalidad fragmentada. Finalmente, este testigo aseveró que la situación de dominio no percibida por G la ubicaba en cabeza de Alexander Rojas, que estaba amenazada por la familia de Alexander Rojas. Punto 2. Argumentación jurídica de la decisión. El tribunal sentenciante tuvo por acreditado que el imputado se valió de una relación sentimental que lo unía con la víctima para explotarla económicamente de diciembre del 2018 hasta mayo del 2019, fecha en que fue detenido. Asimismo, afirmó que las intervenciones de los órganos policiales ilustraron sobre el rol del subido por Rojas en el control y vigilancia del cuerpo LG y aprovechamiento de su ganancia, debiendo valorarse por los temores de la víctima a ser ayudada o liberada del propio agresor, y su constante negación de haber sido maltratada,
actitud indicadora de su estado de sometimiento. Bien. Bueno, punto 2, argumentación jurídica de la decisión. El tribunal sentenciante tuvo por acreditado que el imputado se valió de la relación sentimental que lo unía con la víctima de daños organismos. Asimismo afirmó que las intervenciones de organismos policiales ilustraron sobre el rol asumido por Rojas en el control de vigilancia en el cuerpo del eje y aprovechamiento de sus ganancias. Que con anterioridad ya se ha hecho hincapié en la extrema vulnerabilidad de la víctima de trata de personas y que ello necesariamente debe ser tenido en cuenta en la valoración de la prueba, puesto que la situación traumática vivida puede empañar sus declaraciones. Acá tiene nota. Vamos a ver acá. Al mismo tiempo, indicadores muestran que en causas donde se juzga la explotación del ser humano, muchas damnificadas desconocen o no asumen su calidad de víctima, sea por el temor de represalias o bien por el temor a perder su fuente de ingresos, o directamente porque naturalizan la situación de la víctima. En el caso, se sostuvo que el tribunal oral había razonado correctamente acerca de cómo la vulnerabilidad de la víctima influenció en su relato a punto tal que naturalizó la situación vivida como respetuosa de su voluntad y dignidad. En efecto, el colegiado de méritos expresó que en el debate oral, el testigo víctima, sea por temor, vergüenza, por mecanismo defensivo, por falta de confianza, no pudo reconocerse como víctima. No obstante, el juicio permitió verificar las alertas señaladas por la agencia estatal. Pudimos advertir, puntos suspensivos, la naturalización de los hechos, sus sentimientos contradictorios. O sea, agarraba de que hay una contradicción entre la palabra, la expresión de no sometimiento de la víctima con las acciones y con las pruebas que se podían ver de afuera. Por lo demás, los testigos afirmaban percibir como Rojas zamarreaba a LG para quitarle su dinero. Esas secuencias resultaron diarias y quedaron registradas. Perdón. LG no era consciente de la situación en que andaba sometida, ya que si bien por un lado afirmaba que Rojas la cuidó, por otro alertó a la policía cuando la familia Rojas la agredía y presionaba. Ella era víctima de violencia por parte de Rojas y no podía autopercibirse como tal por su extrema vulnerabilidad. La situación de marcada vulnerabilidad de la damnificada por su historia personal y por condiciones socioeconómicas fue determinante para que el acusado dirija su voluntad conforme a los designios, específicamente que continuara con la prostitución y que le entregaran el dinero, lo cual refleja un supuesto de consentimiento viciado por dicho conjunto de condicionantes. En la instancia anterior, explicó que Rojas, aprovechándose de su situación de vulnerabilidad y mediante el uso de violencia y presiones, captó y explotó económicamente el ejercicio de prostitución ajena por medio de violencia, amenazas, intimidación y se aprovechó de su situación de vulnerabilidad. Que la visión que considera que la violencia de género como una circunstancia interna y privada de los miembros de la pareja, debiendo el Estado mantenerse ajeno a una reflexión anacrónica del contexto cultural y legislativo actual. Por el contrario, a partir de distintas obligaciones asumidas de la nación, la violencia contra la mujer, que muestra su perfil más crudo entre la explotación económica y la producción, es una cuestión que escapa a las partes y tiene trascendencia pública, existiendo el compromiso de erradicarla con el fin de alcanzar la plena vigencia de los tratados humanos en condiciones de igualdad. Acá tiene un plus porque tiene el tema de trata de personas, porque esto mismo se utiliza en los tipos de delitos, como abuso y demás, pero la política criminal trata de personas hace que sea un poco más exigente ese punto. No se le reprocha a Rojas no haber evitado el resultado, esto es que LG trabajara en el comercio sexual, sino su propia conducta dirigida a promover y facilitar la prostitución, captar su voluntad para así alcanzar una ventaja patrimonial de esa situación. Así entonces, la crítica de la defensa parte de un razonamiento erróneo, en tanto pretende concluir que una mujer que ejerciera la prostitución con autoridad al inicio del delito no podría ser sujeto pasivo de la captación para su explotación, cuando lo que la norma tutela son las conductas enderezadas a que la víctima consienta su explotación. Y ese consentimiento saben que puede estar dicho por la situación de vulnerabilidad que, querido, siendo sus propias ganancias a un tercero. De adverso, que la víctima ya se encontraba en situación de prostitución, refuerza su condición de vulnerabilidad. Tal cual. Por eso mismo, cuando yo alego el tema de que la denunciante, la víctima de la causa de Mar del Plata, de Johnny, trabajaba desde antes en la prostitución,
Yo no fui con esa teoría como diciendo que, trabajar de antes es como que decir que una prostituta no puede ser abusada sexualmente. Una prostituta puede estar trabajando con su cuerpo, con consentimiento, sin trata, sin nada, por su voluntad propia. Eso no autoriza a que uno pueda abusarla, porque prostituta, que sería antiguo. Quizás el doctor vio en su momento, hizo un fallo en Cadación que fue que mi tío Roldán, Jorge Roldán, que en su momento, que para descanse, que lo ha criticado, el que había dicho que la víctima, no sé cómo se dice hoy en día, ni idea, acepté. El sentenciante criteriosamente argumentó que la defensa intentó centrar el debate en torno a que la teoría del consentimiento, propio del lenguaje mercantilista que reproduce la visión patriarcal del lenguaje de la sexualidad. Leí el renglón mezclado, cortado. Cualquier dicho, eso tengan cuidado de la defensa siempre. Porque una vez se puede hasta entender por sentido común algo, pero cuidado cómo lo expresás. Y cuidado con el contrainterrogatorio, ¿a dónde te vas a meter con el interrogatorio en ese sentido? A veces, mire, les cuento esto, ya lo hablé, que hizo ese curso, se le hizo el curso. Cuando yo tuve el contrainterrogatorio en el caso de Vargas, con la denunciante, después que ella declara, y que hizo una declaración de horas, donde lloró, donde hubo un montón de situaciones, tenía herramientas yo para poder hacer un contrainterrogatorio bien sugestivo, de una forma de poder ser central la información que yo quería obtener. Pero opté por un contrainterrogatorio abierto, casi semidirigido, y poniéndolo en contexto a la denunciante. Cuando arranco el contrainterrogatorio, y más allá que encima que yo sentía que el fiscal, que representaba un poco a la denunciante, al interior del pueblo, como que no hubo un trato con cierta amorosidad a la mujer, a la supuesta víctima, lo que sea, como yo hubiese gustado que me hubiesen tratado si fuese mujer y víctima, vulnerable o víctima hombre, no importa. Entonces, cuando llegó mi turno, yo ahí me presento como abogado defensor, yo soy abogado defensor, quiero que entiendas, no importa el nombre, quiero que entiendas que mi rol es defender, yo te voy a escuchar, te voy a escuchar con atención, pero bueno, yo estoy defendiendo, entonces mi rol, hago una que otra pregunta, si te pueden comer, te pido disculpas de antemano, pero quiero que sepa, no se trata así, pero le di a entender la situación. Y sentí una suerte como que de empatía, ¿no? Como que no fui con el rol del defensor, sí, mentirosa, y vos trabajabas, y con tu madre trabajabas, porque no iba a ningún lado de eso. Entonces, así podemos, por ejemplo, sacar información, no pregunté mucho, fue un contenido bastante corto. Lamentablemente el sistema no quedó subido, cuando di el curso no pude mostrar esa parte porque hubo un error justo en esa parte que no quedó el video. Pero por lo menos pude sacar información. Cuando había dicho en su declaración que jamás había trabajado mi asistido, en ese tema de relajación, yo le pude sacar información de que, digo, le digo, ¿te acordás que hacía en tal ciudad? Sí, fue una vez porque tenía una changa, como una changa. Contame qué trabajo era. Vos no habías dicho hace un rato que no había. Entonces sí trabajó, digo, ¿estamos de acuerdo? Le digo, sí trabajó. Bueno, pero fue una vez, que fue unos días, y fue en blanco. Entonces ahí ya podemos meter 2 o 3 contradicciones, que no hace falta meterte con la denunciante víctima, perspectiva de género, en un contrainterrogatorio como lo harías con un perito psicólogo, un policía o lo que sea. No hace falta, no tenía que hacerte el héroe o la heroína ahí en esa parte. Sí, ojo, gracias. También puede pasar que uno puede ser bueno así y te diga, y doctor, te diga memoria el relato, y te diga, sí, me abusó de aquello y no salga de ahí. Entonces también hay que tratar de llevarlo y tratar con respeto, porque no creo que me haya querido mucho después de la absolución. Pero bueno. 4. ¿Debe verificarse una organización criminal? Bueno, el tema de perspectiva termina ahí, no digo mucho, es bastante corto. Acá otro punto importante, la trata de personas, que fue un cuestionamiento que hizo la defensa, si debe verificarse una asociación ilícita, perdón, una organización criminal, la palabra bien dicha, no es lo mismo que es ilícita, no confundamos los términos. Entonces, finalmente, en lo que concierne al planteo del recurrente de que su asistido no formaba parte de una organización criminal de tráfico de personas, cabe recordar que el delito de trata no requiere
en orden a su configuración típica, una estructura organizativa de gran entidad. Lo relevante es verificar en el caso concreto si existió la afectación a la libertad de autodeterminación de la víctima, lo que puede suceder aún si los imputados no cuentan con grandes medios económicos, técnicos o logísticos. Por ello, el tribunal sentenció, el tribunal sentenciante, precisó que los hechos padecidos por el LG y atribuidos a Rojas no necesitaron de esa estructura transnacional y aún así merecen el reproche penal. Perdón, hacer el cartelito de cabeza, tiki. Ahí está. Cantando sale en TikTok como un rompecabezas que debe ser para chequear que uno esté ahí, ¿no? Entonces, descartado que el trata de personas no necesita una redención transnacional ni nada mágico, así grande, ya con un hecho de una persona que capte, que traslade y la lleve a un lugar y demás, con una mini redención, es suficiente para probar esa parte. Punto 5. Sobre la alegada inconstitucionalidad de la figura. Este tema es interesante, este tema es interesante. Voy a leer por lo menos este voto y después vemos. Así queda mucho. Es un capítulo súper interesante, pero es largo. Capaz que cortamos en un rato y después de la noche continúo. Quiero terminar este libro, porque creo que voy a leer el contrainterrogatorio, después uno chiquitito de Gonzalo Rúa que tengo ahí, y ya después me compro el tomo 8 de Binder. Ahí sí, tranquilos, hasta fin de año vamos a tratar de leer. 5. Sobre la alegada inconstitucionalidad de la figura. Vamos. La defensa reiteró sus dos planteos de inconstitucionalidad. Esta fue una palabra que siempre me costó. Inconstitucionalidad del delito de trata de personas. El primero, porque a su juicio, la redacción del tipo penal transgredía el principio de legalidad por la falta de previsión del término explotación. Al respecto, cabe indicar que la ley 26.842, publicada el 27 de diciembre de 2012, precisó con profunda claridad cuál es el alcance de explotación, el cual depende su configuración de las conductas descritas en el artículo 145 bis y ter del Código Penal. En efecto, el artículo 2 de la mencionada ley establece que, a los fines de esta ley, se entiende por explotación la configuración de cualquiera de los siguientes supuestos sin perjuicio de que constituyan delitos autónomos respecto del delito de trata de personas. C. Cuando se promoviere, facilitare o comercializare la prostitución ajena o cualquier otra forma de oferta de servicios sexuales ajenos. También la defensa sostuvo que la inconstitucionalidad de la norma, que no admite a la adquiescencia de la víctima como eximente de la tipicidad de la conducta o como causal de justificación. La adquiescencia es el consentimiento, ¿no? Como dijo el tribunal, a partir de la modificación de la figura típica de la ley 26.842, la discusión al respecto de si resultaba válido el consentimiento como causal de tipicidad de la conducta quedaron definitivamente zanjadas. Ello así, toda vez que actualmente la norma dispone precisamente que el consentimiento dado por la víctima de la trata y explotación de personas no constituirá de ningún caso causal de exhibición de responsabilidad penal, civil y administrativa de los autores, partícipes, cooperadores o instigadores. Por cuanto, y esto es lo sustancial en relación con la figura que nos ocupa, se encuentra implícito en la naturaleza del bien jurídico tutelado, libertad, que no es posible otorgar consenso para ser considerado como un objeto o una cosa y formar parte del mercado de bienes y servicios. Se trata de la esencia del humano, cuya propia explotación no puede ser consentida por el sujeto sin afectación de la condición de persona o de su libertad como bien que le es inherente. Hay que ser también, usar sentido común. Si bien yo tengo el pensamiento siempre garantista por ser defensa, por halagar, me gusta mucho más la defensa, pero también entender la política criminal. Yo no la desconozco, la política criminal. Tiene que existir, hay una política criminal, los estados tienen políticas criminales según su cultura y su historia que quieren perseguir. Pero, como dice el maestro Binder, las políticas criminales tienen que ser limitadas siempre. No hay que confundirse la política criminal con un bill de idoneidad, como dice, de poder avanzar con esa excusa, romper el debido proceso. Punto 6. Sobre la alegación de un error de provisión. Según el Tribunal de Recurso,
Rojas comprendió la criminalidad de su conducta, ya que al margen de discriminar a la víctima mediante un juicio de reproche moral por ejercer la prostitución, dirigió su accionar a beneficiarse económicamente de esta situación. En tal sentido, no puede afirmarse seriamente que alguien hoy en día desconozca la prohibición de someter a una persona a través de violencia física para que se prostituya y así obtener un rédito económico. Hechos como el aquí juzgado que atentan contra la dignidad de la persona resultan repulsivos de las más elementales normas de convivencia. Es que no es posible imaginar que una persona desconozca que zamarrear a su pareja en la vía pública para que le entregue el dinero, producto de intercambio sexual, esté prohibido por el ordenamiento jurídico y que, incluso, lo sea en forma grave. Así, el mayor grado de reproche está dado en la violencia desplegada sobre la víctima, a la vista de terceros, en la vía pública y también en la intimidad, lo cual descarta cualquier tipo de desconocimiento sobre la criminalidad que pueda ser alegado. De esta forma, sí le resultó exigir al imputado que adecuara su conducta a la norma, esto es, que no violentara a LG, ni la condicionara, ni obtuviera un lucro económico producto de su explotación ajena. Bueno, ese es el voto de primer juez. Después está el voto del juez Carbajo, que no vamos a leerlo ahora. Aunque bueno, si voy a leer esto deja el comentario para después. Vamos a leer el voto del doctor Carbajo y Boris, que es una página sola, así no queda recortado. Bueno, pero con esto último, que a ver si alguien opina algo en el chat, tendría que hacer con la cámara abierta, así que salgamos. Por ejemplo, acá lo que dice el error de prohibición. ¿Se acuerdan? El error de prohibición, ¿no? Es decir, no conocía que había una prohibición sobre tal. Eso puede pasar. Yo creo que eso es aplicable, ¿saben quién? Cuando podemos tener, y es muy con pinzas, un extranjero o uno que tiene una cultura totalmente diferente o dentro del interior del país, cuando viene a la gran ciudad, o ciertas cuestiones, o al revés, se puede alegar un error de prohibición, pero tiene que ser algo muy objetivo. Acá lo que dice es que no puedes conocer, está que dan por probado, lo que dice acá, que es amarrear a la persona para sacar la plata de la prostitución, sea un delito, que es imposible no desconocer eso. Pero es algo que... Vamos a leer cortito esto. Del voto, punto B, del voto del juez Carbajo. En las particulares circunstancias del caso, las que fueron reseñadas por el juez que lideró el acuerdo, por compartir sustantivamente las consideraciones efectuadas, adhiero a la conclusión a la que arriba, agregando al magistrado a continuación que, en el tipo de delitos, adhiere al voto anterior que vimos todo recién, le dice, agrega el juez Carbajo, que el consentimiento carece de interés práctico y resulta, pues, irrelevante. Es que, teniendo en miras que el bien jurídico protegido es la libertad y que ella se halla íntimamente vinculada con la idea pristina de dignidad, atributo inherente a la condición del humano, al ser esta un bien jurídico indiscutible, indisponible e irrenunciable por parte del individuo, no es plausible, ergo, consentir el sometimiento sexual con esos fines. Confirmación trata personas con fines de explotación sexual, es un libro. Es que la integridad corporal, la libertad de movimientos y, entre otros, la esfera íntima se encuentran protegidos e incluso generalmente garantizados constitucionalmente, al margen de la voluntad del titular, como bienes vitales de la comunidad que integran la libertad, la autodeterminación y la dignidad humana. Si el titular abandona uno de los tales bienes a la intervención de terceros, eso significa que, pese al consentimiento, este suceso continuará siendo jurídicamente penalmente relevante y no resulta indiferente desde el principio. Por eso, la voluntad conforme al titular tampoco se considera dirigida sin más, sino que su eficacia se hace depender de ciertas condiciones encaminadas a impedir que el titular del bien jurídico se perjudique a sí mismo, sin darse plena cuenta del inconveniente que aquella renuncia al bien jurídico comparta. La persona que resulta inmediatamente afectada por el hecho como LG no puede consentir la lesión, porque el bien jurídico no está a su disposición. El bien jurídico no está a su disposición. Vamos con el voto del doctor Borinsky. Este cortito, y después comenté si lo dejamos para la segunda vuelta. Sí, si vuelve a la segunda vuelta. No sé si soy yo el genio o quién, pero gracias por las dudas. Dice... pensé que era Fábrica Blanca. Bueno, sí, y terminamos con esto. Después queda el comentario para el final. No, pero no puedo.
A ver, es muy largo. Pues seguimos. El voto del juez Boninsky. Este magistrado volcó su voto disidente, en tutela del principio de inocencia y el de la duda a favor rey, fundándolo, en plena crisis, en los siguientes términos. Atención, acá, gracias, Cele. Acá, Boninsky, el gran Boninsky, falla en contra, en disidencia. Dice: la conciencia suscitada entre los dichos de la víctima y el descargo de Rojas durante el juicio oral imponía como necesaria la tarea intelectual de valorar detenidamente y de forma crítica los elementos de pruebas colectados. Imagínate que ese voto yo me lo aprendí de memoria con el Padre Nuestro para llevarlo al juicio. Sin embargo, vale aclarar, dicha tarea no fue cumplida por el acuo, el juez de abajo, de forma tal que permita considerar al fallo bajo estudio motivado los términos del artículo 123 del Código Procesal Penal de la Nación con respecto al cuadro fáctico, probatorio y jurídico y establecido por la sentencia condenatoria. El particular contexto de autos impide la convalidación de la sentencia condenatoria traída de estudio de esta alzada. Sin perjuicio de ello, el plano fáctico de auto resulta suficiente para tener por debidamente acreditados que Alexander Rojas ha incurrido en el delito de facilitación de la prostitución previsto en el artículo 125 bis del Código Penal, agravado por la situación de convivencia que lo unía con la víctima LG. En definitiva, propongo el acuerdo 1. Hacer lugar parcialmente al recurso de cassación interpuesto contra los puntos dispositivos primero y segundo de la resolución recurrida y, en consecuencia, condenar a Alexander Rojas como autor penalmente responsable del delito de facilitación de la prostitución agravado por la situación de convivencia que lo unía con la víctima. Y 2. Reenviar las actuaciones al Tribunal Acuo para la determinación de la pena e imponer de acuerdo con la nueva calificación legal asignada. Bueno, un punto más y listo. Punto 6. Comentario. Era fácil convencer el tipo. A. Sobre la tutela jurídico-penal de la libertad. Punto A. Sobre la tutela jurídico-penal de la libertad. Como lo pone Luis Niño, al analizar la cuestión relativa al bien jurídico protegido en el título quinto del libro segundo del Código Penal, delito contra la libertad, ad hoc, Buenos Aires, página 42, la libertad es una situación de hecho que a los estados democráticos se han comprometido a respetar, convirtiendo en ilicitudes penales los comportamientos que las lesionan o restrinjan, y que, si bien existe un siguiente nivel de libertad referido a los derechos de autonomía civiles y políticos, el nivel más elevado de está configurado por los derechos de la libertad que pueden ser rango constitucional, cuando se hace necesario limitar al Estado o legislativo cuando se trata de limitar a los particulares. Entonces, limitar al Estado o legislativo cuando trata de limitar a los particulares. Una edición actual del tema aporta Edgardo Dona en la parte especial 2A, Robinson Cuzzoni, página 107. Tengo todos los manuales, tengo toda la colección entera. No lo uso específicamente en algunos casos. Así que se trata de la idea de libertad protegida constitucionalmente tanto frente a otros hombres como frente al Estado, concretando el objeto de afectación de 3 ejes: psicológico, político-social y jurídico. Punto B. Sobre la normativa referida a la trata de personas. Vamos. Con particular referencia al delito de trata de personas con fin de explotación, debe repararse que la actual redacción del tipo penal del artículo 145 bis del Código Penal ha cobrado vida en razón de lo dispuesto por la Ley 26.842, a raíz de la verdadera cosificación del ser humano por la tutela que tutela esta figura, puesto que a la persona se la instrumentaliza como el propósito de obtener beneficios, tal como mercancía. Por dicho motivo, lo verdaderamente afectado es la dignidad de la persona. Porque cuando hablamos de la trata de personas, no nos referimos siempre a trata con fines de explotación sexual, o sea, trata con fines de esclavitud, de trabajo, de tantas formas que hay, ¿no? En el marco internacional se destaca que la Convención para reparación de trata de personas, en el marco internacional se destaca la Convención para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena, recetada en el año 1949 por la Asamblea de Naciones Unidas,
instándose a los países miembros a reprimir esas conductas. Del mismo modo, en el año 1989 fue concebida la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW por sus siglas en inglés. Posteriormente, en el año 2000, se aprobó el Protocolo de Palermo, dirigido a prevenir y perseguir y reprimir la trata de personas, especialmente de mujeres y niños, instrumento internacional aprobado en nuestro país en el año 2002, mediante la Ley 25.632. En el derecho interno, en el año 2008, se promulgó la Ley 26.364 sobre trata de personas y asistencia a la víctima, luego reformada en el año 2012 por la citada 26.842, que constituye el marco legal hoy vigente. Dicho marco legal corona el activismo del movimiento Ni una mujer más víctima, está mal escrito esto, Ni una mujer más víctima de trata de personas, que se inició en el año 2008 y que tenía como principal cometido que se plasmara la cuestión relativa a la irrelevancia del consentimiento de la mujer, además de un incremento de las escalas penales, lo cual fue logrado. La nueva normativa precisa el contenido de la expresión fin de explotación y a la vez define situaciones específicas que habrán de ser consideradas trata de personas. En particular, en el supuesto 1C, que ahí interesa cuando se promoviere, facilitare o se comercializare la producción ajena o cualquier otra forma de oferta de servicios sexuales ajenos. De mismo modo, la citada norma crea el Consejo Federal y el Comité Ejecutivo para la lucha contra la trata y explotación de personas, organismos que funcionan en la órbita de la Jefatura de Gabinete del Ministerio del PEM, asignándose el número telefónico 145 con la atención a 24 horas para recepción de denuncias de este tipo. Punto C. Sobre el tipo penal, el artículo 145 bis del Código Penal. Bien dice Gustavo Aboso, trata de personas BDF desde Montevideo, 2013, página 55, que en ese delito se protege la dignidad del ser humano al ser reducido como un objeto de transacción, es decir, la cosificación económica de la persona tratada, agregando a Alejandro Taza, nuevo delito de trata de personas, Ley 16.842, que este delito existe una restricción o menoscabo de la libertad individual que, en su faceta interna, la autodeterminación volitiva. En cuanto al tipo objetivo en particular, se trata de una figura compleja alternativa, puesto que la realización de cualquiera de los dos contenidos, ofrecer, captar, trasladar, recibir, acoger, consuma el tipo penal, en tanto que la materialización de uno o más no lo multiplica, sin perjuicio de poder repercutir ello en la medida de la pena, por su mayor gravedad y injusto. Esto tiene que ver con la escala penal, no con el concurso de delitos. En cuanto a los verbos típicos contenidos, conviene detenerse en el significado captar, que es aquel valorado de la sentencia. Al respecto, señala Natalia Castro y Lisandro Álvarez en el Código Penal comentado de Riquet, Ruiz, en Buenos Aires, que captar significa ganar la voluntad de otro, conquistando su voluntad, atrayéndola al dominio del tratante para después someterlo a algunas de las finales de explotación. Capta el que atrapa quien será la víctima del delito. Yo tuve un caso de casi lo agarro, unos venezolanos que viajaron para Argentina, que trabajaban en una fábrica e imputaron justamente a los dueños de la fábrica para computación de vulnerabilidad que venían de Venezuela, que al final no la pudimos agarrar, pero nunca pierdo la esperanza de esa causa. Siempre sigo en contacto con la familia, sigue escribiendo cada tanto, no llegamos a un acuerdo, ya habían contratado un abogado, me acuerdo, se entrevistaron, habían puesto sus ahorros ahí, le dije, bueno, continúen por ahí primero y vean. Yo estoy disponible, pero voy a hacer luchar el piso. Pero, si me quieren llamar. Respecto del tipo subjetivo, debe decirse que esta figura es dolosa, que además demanda una ultraintención en el propósito de lograr la explotación. Por ese motivo es corriente que se sostenga que este tipo de delitos solo se satisface con dolo directo. Dolo directo. Quiero hacerlo, lo hago. En cuanto al elemento subjetivo distinto del dolo, finalidad de explotación, cabe recordar que el mismo artículo 1 de la Ley 26.842 define temas concretos que deberán entenderse como situaciones fácticas de explotación de seres humanos. En particular, el inciso C individualiza la promoción, facilitación o comercialización de prostitución ajena o cualquier otra forma de servicios sexuales ajenos. De modo tal que la cuestión es por más clara en cuanto que esta modalidad de comportamiento, la explotación sexual, constituye, en términos normativos, una verdadera protección del otro. Punto D, circunstancias. Ya queda poquito. Ah, sí, te vi este punto y me voy a morfar. Punto D, las circunstancias agravantes.
Del mismo modo, debe reiterarse que el inciso primero del artículo 145 del Código Penal prevé como circunstancias agravantes el engaño, el fraude, la violencia, las amenazas, la intimidación, la coerción, el abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, etc. Dichos medios comisivos son agravantes, no ya de explotación sexual o trata, sino de las conductas descritas del artículo 145 bis, ofrecer, captar, trasladar, recibir, acoger con fin de explotación. Finalmente, como ya se mencionó antes, este mismo artículo 145 tar agrava la pena en su último párrafo si el autor considera el procurado propósito de explotar efectivamente al sujeto pasivo. Recordemos que el tipo penal clásico, sin la agravante, aunque no se lleve al sometimiento, a la finalidad, ¿no? Punto E. Sobre el consentimiento de la víctima, esto ya lo hemos leído, voy cortito, vamos a leer lo que está resumido acá, ¿verdad? Me quedé sin aire. Inicialmente, punto E estamos, sobre el consentimiento de la víctima. Inicialmente, el protocolo de Palermo, en su artículo 3.b, había establecido que carecería de valor el consentimiento de la víctima mayor de edad cuando la acción típica se ejecutaba mediante alguno de los modos comisivos especialmente mencionados por la norma: engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos para obtener un consentimiento de la persona que tuviera autoridad sobre el sujeto pasivo. Este criterio simple de comprender, puesto que un consentimiento prestado en esas condiciones está viciado, fue el que acogió la ley anterior, 26.364. Por ello, parte de la doctrina, Buen Padre Jorge, trata de persona, admiración ilegal y derecho penal, Alegorini, Buenos Aires 2009, página 61, admitía la eficacia del consentimiento del ofendido cuando era prestado libre y voluntariamente, cosa que de corriente no ocurre, dada la situación de vulnerabilidad de las víctimas. Sin perjuicio de ello, queda claro que la propia Constitución Nacional, artículo 15, prohíbe cualquier consentimiento del ofendido si la cuestión redunda a una reducción a la servidumbre o esclavitud sexual del sujeto pasivo. Como ya fue explicado, la regulación legal mencionada fue reformada por la Ley 26.842, que criminaliza la trata con independencia del consentimiento del ofendido. Esto quiere decir que, por imperativo legal, comportamientos como estos no pueden ser consentidos válidamente, o lo que es lo mismo, se ha dado vida a una presunción legal de que un consentimiento prestado a tales condiciones resulta viciado. Esta última circunstancia ha llevado a Mariana Barbita, observación del artículo 55 y 55 TAR, que había comentado, acceso libre, practicado pensamiento penal, Barbita, a sostener que la posibilidad de impugnar constitucionalmente esta figura para resultar lesiva al artículo 19 de la Constitución Nacional, en el caso de dicha presunción fuese interpretada iures et de iure. En la misma dirección se expresan Castro y Álvarez, profundizando la norma podría violentar el derecho de defensa del imputado de impedirse probar que no hubo una injerencia arbitraria en la autonomía del otro, y también principio de reserva impide prohibir conductas que no lesionen a otro. Bueno, ahora sí, después sigue el punto 6, que es análisis del caso traído a estudio a la luz de las normas aludidas. Che, ¿sabes que no queda nada para terminar No, no puedo dejar esta lectura acá. Me quedan 3 hojitas, me quedan. Es un pecado. Vamos a terminar el capítulo, lo terminamos. Vamos a terminar. Lo voy a resumir un poquito. Lo que está repetido lo voy a pasar de largo. Punto 7. Análisis del caso traído de estudio a la luz de las normas y reflexiones aludidas. Seguimos. Recordemos que aquí se condenó a Alexander Rojas como autor del delito de explotación económica, del ejercicio de prostitución, ajena por medio de violencia, amenaza, intimidación y una situación de vulnerabilidad, en concurso ideal con el delito de trata de personas con su modalidad de captación con fin de explotación sexual, consumado a la pena de 8 años de prisión, y que el hecho se tuvo probado que fue el siguiente: entre los meses de diciembre de 2018 y mayo de 2019, Alexander Rojas, mediante el inicio de una relación de noviazgo, captó a G, mayor de edad, mediante abuso de la situación de vulnerabilidad que padecía con la finalidad de explotarla económicamente. Se verificó también la obtención del provecho económico del comercio sexual de la víctima y su sometimiento bajo distintas formas de violencia. Varias cuestiones a tener en cuenta. Dice: A. La figura legal analizada debe reflejar una criminalidad organizada. Ya hemos leído que no. Vamos a leer un poquito, vamos a ver. Este punto fue motivo de agravio de la defensa y respecto a los cuales los jueces del tribunal revisor se expresaron de modo siguiente: el delito de trata no requiere
el delito de trata no requiere en orden a su configuración típica una estructura organizativa de gran entidad, puesto que lo relevante es verificar en el caso concreto si existió la afectación a la libertad de autodeterminación de la víctima, lo que puede suceder aún si los imputados no cuentan con grandes medios económicos, técnicos o logísticos. Por ello, el Tribunal de Mérito precisó a su turno que los hechos padecidos del eje de Tribunal Rojas no necesitaban una estructura. Dice eso, es lo que habíamos leído, está repitiendo, no me. Ahora, como dice, al respecto, cabe señalar que si bien es cierto que los antecedentes de la figura y su contexto histórico internacional dan cuenta de una voluntad legal de criminalizar concentralmente la explotación de las mujeres y niñas migrantes por parte de redes de trata de personas propias del crimen organizado, en rigor está bien, esto es lo que dice que la norma primogénica es verdad que apuntaba justamente a la parte migratoria con el tema de menores y mujeres, que con eso ya quedó como en el pasado, que ahora no hace falta llegar a ese extremo para la trata por todo el avance que hubo con Palermo, con todo lo que hablamos, y no vamos a hablar de ese párrafo. Punto B. Define la figura penal en cuestión de que se refiere con el término explotación y, en su caso, atenta al principio de legalidad. Recordemos que constituyó un específico motivo de agravio de la defensa técnica, que la expresión de explotación resulta ser por demás imprecisa y que por ende afectaría demanda la máxima taxativa penal. Ciertamente la queja es el número clausus, siempre hablamos de eso. Ciertamente la queja es por más endeble en la medida de que, como ya fue respondido por el tribunal revisor, precisó que medida claridad cuál es el alcance del término de explotación, lo cual depende de la configuración. Leímos que esto estaba en la ley de efecto, el artículo 2, la mencionada ley establece los fines de esta ley. Se tiene por explotación la configuración de cualquiera de los siguientes supuestos que constituyen delitos autónomos respecto al delito de trata de personas. C. Cuando se promueve, facilitar o comercializar la explotación sexual ajena con cualquier forma de servicios sexuales ajenos o cualquier otra forma de servicio sexual ajena. Esto ya lo teníamos leído. Está haciendo como un resumen acá, teniendo cuenta. Así entonces, no encontramos ante lo que se conoce. Está bien. Es como que estoy leyendo lo mismo. Punto C. Ya se apuraba, ¿no? No es que me apuro, pero está haciendo exactamente lo mismo. La base fáctica transcripta refleja algunos de los verbos típicos propios de la trata de personas. ¿Qué es captar para la ley? ¿Qué significa abusar de una situación de vulnerabilidad? Vamos a leerlo. Este sí vamos a leerlo. Dice: recuérdese que, al respecto, la defensa había bregado por la atipicidad de los hechos probados, con fundamento tanto de los dichos de Rojas como de la propia víctima LG, quienes consideraron que no hubo violencia ni nadie fue obligado a nada. Además, que no fue defendido quien dio el primer paso el defendido quien dio el primer paso para conocerse, sino que fue la propia víctima, damnificada, quien lo instó. La señorita LG inició una relación sentimental con Rojas, se trasladó de San Luis a Santa Rosa y vivió sola los primeros 4 meses, hasta que invitó a su pareja a vivir con ella. Ahí como que el defensor dijo: che, pará, ella laburaba, ella estaba de novia, ella fue la cosa, no hubo un traslado, una captación. Recordemos también que precisamente este punto motivó el voto del magistrado disidente. Este fue Boriski, que votó de ese lado, que se inclinó como la duda en favor del reo. Sin embargo, no obstante tratarse de una cuestión de hecho y prueba, por tanto ajena al objeto de este comentario, advierto que la visión de los hechos del voto mayoritario resulta plausible, precisamente luego de preparar el dato aportado por el oficial que declara como testigo. Esto es fundamental, gente, esto es fundamental. Esta partir de la prueba que el oficial declarara como testigo en el juicio y que refirió que vio a Rojas amarrear a la víctima para que ésta le entregue algo y que ella se resistía, pero que cuando se le acercó ella comenzó a besarlo, como simulando el acto. Así las cosas, este dato da cuenta que la víctima estaba dispuesta a hacer todo lo posible para que su padecimiento no llegara al conocimiento de autoridades estatales, y bajo este prisma es que debe apreciarse la literalidad de su relato y contrastarlo con las restantes pruebas personales y evidencias objetivas que indicaban que la verdad de lo acaecido era completamente diferente. Esto está subrayado, esto fue lo que yo cité en el fallo, en el juicio, en el alegato final de Vargas. Así que, así como en el caso de Rojas se verificó tal y tal cosa, en este caso vinieron policías a desfilar, 6 policías a desfilar que no han dicho nada más que buscar domicilios y eso. Así entonces, otro aspecto que debe resaltarse es que la captación que alude al artículo 155 bis
en modo alguno constituye una única acción que comienza y finaliza con un único momento. Por el contrario, la captación es psicológica, orientada a la conducción de la voluntad de la víctima y por ello es algo que el sujeto activo refuerza constantemente. Estas direcciones que deben comprenderse los amarreos de Rojas para vencer la resistencia de la víctima de entregar el dinero cobrado a los clientes con lo que se prostituía. Se ha escrito en sentencia que casi siempre cuando la misma regresaba a su salida, la exigía mediante insistencias o de manera violenta a amarreos que le entregara el dinero. Resumimos, por esas razones, luce acertada la respuesta jurisdiccional a la crítica defensista, en cuanto que en algún modo que la víctima y el victimario hubiesen mantenido previamente la relación sentimental, incluso iniciada por ella, la cual luego, en este caso, yo en Vargas utilicé esto, pero digo, acá tenemos, ¿qué tenemos probado? Un vínculo, hijos en común, una pareja, problema de... Nosotros venimos a discutir, problema de pareja, sí, lo tuvo, como puedo tener usted, como puedo tener usted, lo puedo tener yo. Digo, no es nada ajeno, no es un delito tener problema de pareja. Digo, pero no hay ninguna evidencia de ni explotación ni de beneficio económico de ningún tipo, más que la acusación de relato fiscal. Bueno, a ver. Por el contrario, como bien se destaca en el fallo, el vínculo efectivo previo del trámite sujeto activo conocía la vulnerabilidad de la víctima para abusar luego sobre sus debilidades. Como bien se le contesta en la sentencia de la defensa, no se le reprocha a Rojas una omisión consistente en no haber sacado a elegir la prostitución. El fallo dice, no te estoy culpando a vos, Rojas, de no haberla sacado a ella de la prostitución, sino de haberla captado para explotar económicamente el trabajo sexual de la damnificada. No la sacaste, pero te aprovechaste encima que le seguís ejerciendo y tratar, la trata a la persona por eso. No estoy diciendo que no la sacaste. Yo en el alegato digo, a ver, ¿qué pasa? Si vos la conoces a tu pareja que trabajaba, la sacás de la noche, te dice, no respetás la libertad de ella, quiere trabajar. Y si la sacás, y si la dejás trabajando, te estás explotando. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos los defensores? ¿Por dónde vamos corriendo? Con la prueba. La única forma que hay es la prueba. Se ha hecho hincapié en el fallo comentado sobre el rol asumido de Rojas, que el control y vigilancia del cuerpo del eje y el aprovechamiento de su ganancia, debiendo valorarse los temores que la víctima a ser ayudó y liberada del propio agresor, y su constante negación de haber sido maltratada de actitud indicadora de un estado de sometimiento, debiendo ella derivar su ganancia para mantenerlo económicamente. Último punto, creo que es este. No sé, último punto dice, resulta, punto D, ya terminamos, me enojaba con estar en el juicio. Resulta el artículo 145 bis del Código Penal contrario al artículo 19 de la Constitución Nacional, en tanto el consentimiento sobre la víctima resulta inocuo para descartar el delito. Lo podemos leer, pero ya está leído. Voy a leer lo que subrayé, ¿sí? Lo que subrayé, porque ya leímos esto, que el consentimiento no es y de dónde viene y por qué está. Así que vamos a seguir. Dice, la ley 26.842 dispone expresamente que el consentimiento dado por la víctima en la trata y explotación de personas no constituirá en ningún caso causal de exhibición de responsabilidad penal, civil o administrativa de los autores, partícipes, cooperadores o instigadores. Eso dice la ley. No obstante, el voto mayoritario por parte de la base del caso del consentimiento de la víctima se encontraba viciado, argumentando los testimonios recibidos dan cuenta que familiares del ciudadano Rojas, bueno, ya lo hemos leído, dice, en consecuencia no puede afirmarse la existencia de un consentimiento libre cuando, 1. Todas las decisiones respecto a las condiciones de su trabajo eran compartidas con el imputado. 2. El imputado facilitaba los medios técnicos y logísticos, le alcanzaba el lugar y la vigilaba. Y 3. El eje entregaba el dinero producto de intercambio sexual a Rojas, quien obtenía un evidente lucro económico. Y 4. Todo el escenario enmarcado también en un contexto de violencia física y verbal. Todo está aprobado, no hay mucho que discutir. Alegando que en el caso, uno era quien alquilaba su cuerpo y el otro quien efectuaba su ganancia, ya lo elegimos, y encima convalidando la configuración de valencia de género. Entonces, así entonces, si es que la defensa alega que una norma no puede penalizar conductas libremente consentidas por la víctima, tiene el problema
que este no es el caso, puesto que aquí los jueces tuvieron por probado que el consentimiento no fue libremente prestado. En consecuencia, no compete al magistrado formular declaraciones en abstracto, y siendo que en el caso se probó que el consentimiento de la ofendida resultó viciado, la tacha de inconstitucionalidad debió ser declarada inadmisible. Por esa última razón, merece una observación crítica que el magistrado adherente del primer votante, no obstante, hubiese adicionado que este tipo de delitos, el consentimiento carece de interés práctico, resulta pues irrelevante. Es que, teniendo en mira el bien jurídico protegido, la libertad, y ella se halla íntimamente vinculada a que la idea prístima de la dignidad, al ser esta un bien jurídico indisponible y irrenunciable por parte del individuo, no es pasible, plausible, ergo consentible el consentimiento sexual. Ya hemos leído la misma cita. Y ello así, pues no resultar errado el consentimiento de la cita doctrinal formulada, sino antes bien a causa de que este no era el supuesto para señalarlo, dado que aquí los hechos probados en la sentencia indicaban que el consentimiento prestado no era libre. Lo que dice acá el fallo, en resumidas cuentas, es que además que el delito de trata, que el consentimiento no exime la antijuricidad, por más que así sea, también está probado que está viciado el consentimiento. De una forma a la otra, estaba aprobado. Último punto, que este sí es cortito. Lo hemos leído, podemos leerlo, a ver. Dice, error de provisión. Error de provisión. La defensa mocionó esta eximente argumentando que el imputado, al igual que la víctima, también se encontró en situación de vulnerabilidad, lo que impidió siquiera sospechar que podía llegar a cometer un delito, pues de ninguna manera reconoció como ilegal su accionar. Sobre esta alegación, el criterio del tribunal revisor no puede afirmar seriamente que alguien hoy en día desconozca la prohibición de someter a una persona a través de violencia física para que se prostituya y así obtener un rédito económico. Igual dice, dale, papá, date cuenta. Es que no es posible imaginar que una persona desconozca, que se amarría a su pareja en la vía pública para que le entregue el dinero producto de un intercambio sexual, esté prohibido por aliento jurídico. Lo recientemente reseñado en la argumentación volcada por el fallo comentado trae en consideración la enseñanza de Michael Paulick, autor en cuanto que la culpabilidad y la cuestión relativa al error no resulta ser algo que deba reducirse en modo estrictamente psicológico, sino por medio de expectativas normativas del comportamiento, ya que es de incumbencia de ciudadanos llevar a cabo un esfuerzo para cumplir con los deberes de cooperación inherentes al ejercicio de libertad por el ordenamiento le otorga. Textualmente dice, un autor que desconoce aquello que puede esperarse que conozca un ciudadano en su rol, tiene entonces por principio que soportar que su conducta contraria de competencia se le impone como lesión de un deber. Página 229, hemos finiquitado, hemos leído el capítulo entero, che. Un espectáculo. Después, ¿qué sigue? Comentario del fallo de la Cámara Nacional de Apelación Criminal. Bueno, colonia de vacaciones. Vamos a leerlo. Hemos leído, me encantó, hemos leído el capítulo entero. Me gustó. Necesitaba un encuentro. Gente, nos vemos. Me ocupo un poco de la casa y se me va a echar. Adiós. Cuídense hasta la próxima lectura.